Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Negocios y Billetes. Una semana más desde Restaurante Italísimo, hoy desde la terraza del cuarto piso, escuchando cómo cae la agüita por esta cascada. No natural, pero casi natural. Donde tenemos cocina italiana, cocina de verdad, cocina, como dicen los italianos, de la mía mamma. Recuerden, San Martín 127. ¿De qué hablaremos hoy, Nicolás Martínez? Vamos a hablar de estrategias, de cómo con una estrategia se puede lograr que los gerentes puedan estar conectados con el mundo financiero. ¿Qué es una estrategia? ¿Tú jugabas al ajedrez? Creo que sí. El ajedrez es un juego de estrategia. Luego hablaremos de él. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué horas nos van a escuchar ni qué tan sobrios nos escuchan, pero esperemos que ya se hayan recuperado de las fiestas patrias. Realmente una estrategia, y no solamente una estrategia financiera, tiene que mirar indicadores. Por ejemplo, una red flag clásica, que si no ha quedado claro en capítulos anteriores, es una empresa que ocupe mucho el EBITDA. Si usa demasiado el EBITDA, puede ser un indicador que tiene que medir la estrategia, que realmente la estrategia se fije en ciertas cosas, en ciertos indicadores y se tenga que plasmar en algo cuantificable, porque normalmente se piensa que la estrategia es una cosa abstracta que realmente no redunda en algo, y a pesar de que el EBITDA es un indicador que yo odio, igual que el balance 8 columnas, eso queda plasmado. La estrategia es tener muchos inventarios, poco inventario, vender a crédito y acumular cuentas por cobrar u otras cosas que se pueden ver en la finanza o en la contabilidad de la empresa. Además, las estrategias tienen una temporalidad de corto, de mediano o de largo plazo y se van midiendo o se van retroalimentando e incluso cambiando con cierta periodicidad. Sinceramente, si la estrategia se va a plasmar en algo, por ejemplo en un dashboard que te muestre indicadores, te va a dar ciertas cosas cuantificables que deben ser mejorables y además que ojalá la empresa los pueda comparar contra un presupuesto. Eso es lo que con el tiempo lo va a volver mejorable y convertir en una estrategia. Pensar una idea no es una estrategia. La estrategia tiene que estar diseñada y tiene que tener un plan de ejecución, tiene que evaluar el desempeño eventualmente y después de todo volver a comenzar. Mira, estabas hablando y me hacía recordar cuando yo les pregunto a los mentis cuál es su objetivo. Todos tienen el mismo objetivo, quiero vender más. Sí, pero eso, como tú bien decías, no es una idea. Si no está plasmado, si no está estructurado, si no tienes unos indicadores, si no puedes medirlo, se queda en eso, en una idea, en un pensamiento, en un querer, pero no una estrategia. Y ese es el primer objetivo. Al final, el primer objetivo de toda estrategia es definir un objetivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no podemos plasmarlo, si no nos damos tiempo a estudiarlo, si no podemos medirlo, no vamos a poder cuantificarlo y no vamos a poder saber qué tan cerca o lejos estamos de la estrategia. O sea, al final, cuando tú salías de carrete, Nico, cuando salías de parranda, cuando ibas a estos conciertos de rap que nos contabas el otro día, tú tenías una estrategia para ligar, o simplemente llegabas y decías, hola, estoy aquí, he llegado. No sé, yo era virgen siempre. Mi amor, si estás escuchando esto, tú eras la primera mujer en mi vida. Hay una estrategia, todo tiene una estrategia, ¿vale? Cuando íbamos a jugar al fútbol con amigos, había una estrategia, ¿no? Cómo íbamos a jugar, todos nos creíamos entrenadores, todos nos creíamos ahí números uno y definíamos a ver quién es el mejor del otro equipo, a quién hacemos marcaje, a quién buscamos taparlo todo el rato para que no pueda correr, Eso era una estrategia muy básica, una estrategia de niños, pero básica, pero una estrategia, ¿vale? Cuando hablamos de juegos de estrategia, como antes decíamos del ajedrez, ¿no? El ajedrez es uno de los juegos que no se sabe muy bien el origen, se supone que data del siglo III a.C., ¿vale? Pero no se tiene mucha información. Unos dicen que sí es por una ánfora en la que había unos guerreros sobre un tablero, o que sí. Es una de las incógnitas de la vida, el tema del ajedrez.
Pero igual que cuando nosotros jugamos al ajedrez, definimos una estrategia y hay unas estrategias ya predefinidas, ¿no? Cómo abrir, cómo trabajarlos, cómo proteger al rey, a la reina, cómo sacrificar peones para proteger otras fichas. Vale, la estrategia en las empresas es lo mismo. Las estrategias hay que escribirlas, hay que simularlas y hay que medirlas, exactamente igual que en un tablero de ajedrez. ¿Por qué? Porque si no las medimos, nunca vamos a ver qué tan cerca o lejos estamos de poder cumplir nuestro objetivo. Porque las estrategias es la que nos van a llevar y lo que nos van a guiar a lo que vamos a tener que ir creando semana a semana, mes a mes, día a día. Todo tiene que poder medirse y todo tenemos que poder cuantificarlo. Obviamente, toda estrategia en el camino va a ir modificando, ¿no? Como tú bien decías, la estrategia hay que ir midiéndola continuamente y hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque los inputs que tenemos desde el exterior que no podemos controlar nos van cambiando. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en las guerras tiene una estrategia, la economía tiene una estrategia. Como decimos, todo tiene una estrategia. Va a depender del periodo en el que estemos y en el momento en el que estamos. Y como muy bien decías, hay estrategias de larga data y estrategias de corta data. En J-Mentoring te ayudamos a maximizar tu potencial. Tu éxito es nuestra misión. Sí. Gracias. Quiero la paz mundial. Bueno, la paz mundial también tiene una estrategia, o sea, los rotarios tienen una estrategia para lograr la paz mundial. Totalmente, tiene una estrategia. De hecho, algo que no es muy moderno, porque ya Kaplan y Norton inventaron el Balance Scorecard o cuadro de mando integral en español hace casi 30 años, es traducir o bajar esa estrategia a pesar de que muchas empresas, quiero decir, quizás en el medio local, porque internacionalmente se utiliza mucho más, no plasman esa estrategia en algo que pueda ser cuantificable. La gracia de tener un cuadro de mando integral es que primero quede balanceado, de ahí proviene el balance en inglés, y que la idea esencial es que hay cierta área donde se va a concentrar tu empresa. En general, la idea del Balance Scorecard se divide en 4 partes. En la parte financiera, en la sección que tiene que ver con los clientes, en la de crecimiento, y de la parte interna que puede generar distintas estrategias y se va a medir de distintas formas. Entonces tú vas a ir viendo los objetivos y tú vas a tener que justamente balancear o definir, mira, yo me quiero enfocar un 80% en lo financiero, un 5% en el cliente, un 5% en el crecimiento de la empresa o aprendizaje y crecimiento, a veces se llama eso, y en la de proceso interno un 10%. Entonces, así eso también es sumamente importante para dirigir equipos, porque los equipos después quieren un feedback, inclusive si eso no tuviera un impacto monetario, que muchas veces sí los tiene, pero que eso eventualmente van a querer un feedback de en qué lo estoy haciendo bien, porque me ha pasado muchas veces en que hay gente que se preocupa en que los números estén bien, pero no en la estética, y sinceramente me pasa con las finanzas de algunos clientes que como sus números son tan horribles, lo que hay que hacer es que sea bonita la portada, que sea bonito el formato, para que la gente no se fije en que está perdiendo plata, sino que viene con un lindo logo. Eso es estrategia. Totalmente. Entonces, justamente, el que pueda cuantificarse creo que es una cosa importante. En construcción, que tú lo conoces mucho, el porcentaje de avance de una construcción implica cuánto se puede mandar a cobrar ya para pedir el estado de pago, para hacer las órdenes de compra, la facturación, que eso puede hacer que se demore entre que se invirtieron los recursos y en que realmente llegue el cobro mucho tiempo. Entonces, lo que uno le va traduciendo o va tratando de plasmar o permear la estrategia hacia abajo en el organigrama, hacia los colaboradores, es bien importante para que se pueda conseguir el propósito o los objetivos planteados para esa estrategia. Porque generalmente digo, oye, mira, lo que yo digo es bien claro. Tú dices, oye, hay que implementar tal proyecto y que el proyecto tenga un valor presente neto o un BPN de 10 millones, nadie te va a entender ni cresta de qué estás hablando. En cambio, si tú le dices, oye, mira, yo necesito que vendan tal cantidad o que la rentabilidad del negocio que ocupa tanto activo o que tiene tal inversión sea del 10%, del 15%, del 20%, eso va a ser una diferencia, especialmente si tú una empresa, por eso quizás esto para las micropymes no funciona, pero en general las empresas cuando van creciendo se van ordenando de esta forma. Tú dices, oye, tiene un presupuesto, una cosa que en principio las empresas no tienen, pero ya tiene
esta plata para hacer tal cosa, una fiesta de la empresa, por ejemplo. Perfecto, entonces tú vas a decir, oye, puedo separar además en las distintas áreas de la empresa qué centros de responsabilidad son. Si son de ingresos, porque solamente responden por las ventas. Si son de gastos, como bienestar, porque no producen ningún ingreso, solamente gastan, no en el mal sentido, sino que solamente se hacen responsables por eso. O si ya es una filial directa que quizás se tiene que regir por las utilidades, por ejemplo, entonces los ingresos y los gastos, o incluso si puede hacer sus propias inversiones en un centro de inversiones. Entonces eso hace una diferencia significativa, porque lo que después la alta dirección, digamos, trata de plasmar es la visión. Que de nuevo uno cree, oye, esto es súper etéreo, pero se tiene que bajar en objetivos que son sumamente concretos, que son financieros, que son operacionales, son de postventa, son de I+D o investigación y desarrollo. Hoy en día que también lo han extendido a la investigación, desarrollo e innovación, el I+D o I+DI o más I. Entonces, se ha extendido eso sumamente. Entonces, en finanzas, por ejemplo, es sumamente normal tener ciertos conceptos que tienen que ver con el largo plazo y en lo que uno llama las finanzas corporativas. Y hay otros temas que son más bien cotidianos o de corto plazo, que son las finanzas operativas. Por eso generalmente un CFO o el Chief Financial Officer se tiene que dividir entre la tesorería, que se preocupa de gestionar la caja en el corto plazo y se tiene que preocupar de la estructura de capital, la política de dividendos, las decisiones de inversión o de expansión que tienen que ver con las finanzas corporativas o de largo plazo. Entonces, los objetivos que se van a tener ahí son sumamente distintos, porque en el fondo, en las finanzas tú siempre vas a tener esos tres tipos de decisiones: inversión, financiamiento y política de dividendo, y tú vas a ir cuestionándote cómo financio esto. ¿Con qué estructura? ¿Aguanta más o menos deuda? ¿Esto producirá los réditos suficientes para que los accionistas no se enojen porque les corté la política de dividendo? Y eso está determinado por la estrategia, porque la estrategia va guiada, por ejemplo, con la agresividad que tenga la empresa. Hay empresas de alto potencial de crecimiento que son muy agresivas, y me pasaba con un par de clientes recientemente diciéndole, oye, no es que yo quiero pagar lo antes posible la deuda. Bueno, pero ¿estás dispuesto a dejar de crecer? No. ¿Estás dispuesto a poner plata? No. Entonces no hay una solución válida aquí. Entiendo que como tu estrategia si es de crecer en 15 marketplaces, de abrir 3 tiendas por año, etcétera, esto requiere capital y requiere $1.000 millones. Es que a nosotros no nos gusta tanto tener deuda. Pongan la plata ustedes. Es que no tenemos. Bueno, entonces no sé en qué mundo viven ustedes. Entonces por eso hay veces que tu estrategia es más conservadora y tú no quieres una estructura muy apalancada. El concepto de apalancamiento financiero se refiere a que la empresa esté muy endeudada. Son totalmente sinónimos en ese sentido. Entonces hay ciertas clases de activos que soportan más deuda. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con leasing. Un leasing en algunos casos puede financiar el 100% del activo. Entonces la industria aeronáutica, por ejemplo, los aviones, las aerolíneas tienen mucha deuda. Todo lo que tiene que ver con activos tangibles, o sea, construcción, inmobiliaria, minería, todas las empresas de servicios básicos, de utility, aguantan mucha más deuda porque sus flujos son más estables, porque sus activos son tangibles. Por el contrario, high-tech o biotech o en general las empresas de tecnología tienen poca probabilidad de que alguien les financie, porque sobre todo la banca tradicional te dice, oye, ya, pasa algo para que lo embargue. No es que no tenemos nada, tenemos una idea. No, pero un terreno, ¿qué voy a tener terreno? Pero un edificio, un auto, no tenemos nada de eso, solamente tenemos las buenas intenciones, que puede ser tremenda idea, pero por eso que las startups lo tienen más complicado, por eso que hay como un entrepreneur finance, como finanzas de emprendedores o el capital de riesgo o venture capital en inglés, que tiene otra forma, y que cuando se habla de los inversionistas ángeles, por ejemplo, de ángeles tienen poco, realmente te cobran unas rentabilidades brutales, pero si no, esas pymes o esas startups no tienen otra forma de financiamiento, entonces tienen que lograr traducir una estrategia que sea acorde a eso, porque si no, no va a dar. No va a dar porque, por ejemplo, tú piensas qué rédito te va a producir esto. ¿Se van a repartir y cómo voy a pagar? Esto, ¿cómo me va a dejar de cara al banco, por ejemplo? Por eso que ahí influyen otros tipos de estrategias. Por ejemplo, una estrategia tributaria. Generalmente, a pesar de que con los años se ha empezado a ver que no es tanto de seguir en esa línea, se piensa que
cuando una empresa esté endeudada genera un escudo tributario, que es una idea que le valió el premio Nobel a Franco Modigliani y a Merton Miller. ¿Por qué razón? Porque los intereses que paga la deuda son un gasto deducible de impuestos, a diferencia de los dividendos que paga el equity o el patrimonio, que no son un gasto deducible de impuestos. Entonces pareciera ser que una parte de los intereses lo paga el fisco porque le estoy pagando menos impuestos. Y parece tener un sentido. Entonces lo que tú dices, oye, mira, esto podría aplicarse también para las personas. Si yo retiro 10 millones o 100 millones o 1000 millones de golpe, o voy a retirar 1 millón o lo que sea el proporcional durante 10 años desparramado, tiene otra estrategia. Tiene una estrategia sobre el impuesto a las personas, en el caso de Chile, que es lo que uno normalmente llama el global complementario. Entonces tú podrías decir, oye, a diferencia del impuesto de las empresas que pagan exactamente la misma tasa, tú tienes para el global complementario que es marginal, va creciendo escalonadamente. O sea, tú en la medida que crezca la renta personal, vas a tener una estrategia tributaria, contable o financiera distinta, que al menos es mi área, y también uno va pensando en si eso tiene que ver con el corto plazo por tus decisiones de vida. O sea, quizás tú necesitas más caja en una parte de tu vida, menos caja en otra parte de tu vida, y eso obviamente define si es de mediano, corto o largo plazo. Mira, tú hablabas de estrategia tributaria, hablabas de gastos, hablabas de impuestos, hablabas de dividendos, y ahí me viene a la cabeza todo este escándalo que salió hace unos meses atrás con las fundaciones en Chile. Y yo te pregunto, cuando hablamos de fundaciones, a mí en la cabeza se me viene automáticamente una estrategia financiera o contable. ¿Es así o veo fantasmas donde no los hay? Sí. Primero creo que una diferenciación importante es que cuando tú tienes una estrategia evasiva, eso es ilegal. La evasión de impuestos es francamente ilegal, no hay otra forma de decirlo, pero cuando tú hablas de la elusión de impuestos es la forma legal de rebajar tu carga tributaria. Por ejemplo, hay una serie de beneficios, pero hay beneficios que quizás normalmente no son tan sabidos. Por ejemplo, las regiones extremas como Arica, Iquique o Punta Arenas tienen un beneficio tributario del 40% de la inversión que realicen. O, por ejemplo, las empresas cuando compran activos fijos pueden reducir de entre el 40 y hasta el 6%, dije 40, es el 4 hasta el 6% de lo que hayan invertido en activos fijos. Entonces depende de cuánto vendan, etcétera, pero pueden tener una estrategia que sea, oye, yo voy a comprar este activo porque me va a reducir impuestos, y eso justamente yo diría que en el último trimestre del año es lo que más se aplica. Hacer una pre-renta líquida imponible o base imponible, que es la utilidad tributaria, y cómo esto, si voy a pagar mucho, puedo hacer inversiones ahora, y sobre todo para las pymes que pueden aplicar depreciación instantánea, que si eso lo pueden rebajar de gasto directamente. Depreciación instantánea implica que tú compras un camión, compras una casa, no el terreno, pero cualquier otra cosa, y lo llevas a gasto directamente, a pesar de que para ti todavía sea un activo. Puede existir el camión, pero te permite depreciarlo mucho más rápido para ahorrarte impuestos y que eso eventualmente entre en un ciclo virtuoso de reinversión. Entonces, en esa idea, por ejemplo, las fundaciones. Las fundaciones en general uno considera que es una institución sin fines de lucro, y eso es complicado de entender. Yo generalmente cuando lo pregunto en clase me dicen, no, es que no pueden ganar plata. No es cierto. Las fundaciones, probablemente una biblioteca, una universidad en el caso de Chile, o algún museo, tenga que tener un superávit, o sea que sus ingresos sean mayores a sus gastos para reinvertir, para pintar, para poner mejores instalaciones, para restituir los libros, los computadores o lo que sea que se va desgastando. Entonces, lo que ocurre es que las fundaciones, que son instituciones sin fines de lucro, no pueden retirar las utilidades, es decir, no pueden pagar dividendos, pero eso no quiere decir que realmente no tengan de ninguna forma excedentes. Entonces, ahí cuando se confunde algo, es que cuando uno tiene una empresa, el fin generalmente, y le voy a poner muchas comillas, es ganar plata. Eso lo diferencia de una institución con o sin fines de lucro. Entonces, esa idea esencial es que estas instituciones podrían ganar, podrían tener un excedente, podrían tener un superávit, y ojalá no funcionen con déficit, porque si no, nunca va a llegar a eso. Entonces, justamente desde la arista tributaria lo que ha quedado como en un limbo es decir, mira,
Entonces, como no tienen que pagar impuestos, no deberían llevar contabilidad, lo cual es hacia el otro lado. Pues una mala estrategia en ese caso, porque por el contrario, como no tienen que pagar impuestos, es más necesaria, valga la redundancia, el que tengan la contabilidad o la necesidad contable, porque justamente tienen que demostrar hacia dónde se está yendo la plata. Si no, mejor que paguen impuestos y entonces ahí hagan lo que quieran con su plata. Al final, Papi Fisco siempre se va a enterar de todo. Bien, si pagas y si no pagas te van a ir a tocar la puerta y te van a decir, hey, tú me debes dinero. Vale, Papi Fisco siempre se entera de todo eso, por favor, grábenselo a fuego. O sea, no procuren no trabajar con contadores que les aseguran que Papi Fisco no se va a enterar. O sea, tarde o temprano siempre cae Papi Fisco. Siempre. Pero bueno, cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de cómo generar un proyecto, de cómo poder definir hacia dónde vamos, ¿no? Tú antes hablabas de la misión, y al final lo que tenemos que encauzar, ¿no? El ver hacia dónde vamos. Pero claro, cuando empiezas a hablarles a los mentis o a los emprendedores de desarrollar un proyecto y que tienen que llevarlo desde el día 1 y que si no están y si no lo han tenido montado tienen que volver y hay que volver, hay que desarrollar todo lo que se ha hecho. La verdad que muchos de ellos se llevan las manos a la cabeza. Imagino que te habrá pasado, ¿no? Alguna vez te habrá llegado alguna empresa que tiene 2, 3 años y no tiene un balance, nunca ha tenido un balance, nunca ha tenido datos. O 12 años. Yo he visto los casos, podríamos hacer un podcast completo de puros casos ridículos. Y hubo un tiempo que yo le prometí a mi equipo, no, si el próximo cliente no va a ser así, hasta que después le dije, aprendan a convivir con el caos. En Sur Consulting te ayudamos a tomar las decisiones financieras inteligentes. Conócenos más en www.surconsulting.cl. Y cuando llega un cliente que durante estos 12 años no ha tenido un historial, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿eso prescribe o hay que rehacerlo? Depende. Creo que primero, si lo fiscalizan, deberían tener todo su registro, etcétera. Que la probabilidad no es muy alta para una pyme. Pero eventualmente yo también soy sincero con los clientes y en Sur Consulting les decía, mira, obviamente yo te puedo reconstruir todo, no te voy a cobrar 12 mensualidades, pero eventualmente te voy a cobrar 6 probablemente. Y eso es mucho trabajo para nosotros y es muy caro para ti porque te lo debió hacer la persona anterior que te dejó la embarrada, etcétera. Entonces, si tú no lo necesitas para algo, no lo hagas. A menos que te llegue una fiscalización, a menos que te lo pida algún proveedor, a menos que te lo pida el banco. Y justamente este año llegaron 2 clientes en marzo, bien grandes. Y los 2... yo les dije, mi recomendación fue no lo hagas. Para mí no es cobrar a todo evento, no, haz esto, tienes que reconstruir todo, no, porque realmente esperemos a si esto te genera un problema o prescribe a los 3 años en el término tributario, pero un cliente justo al mes siguiente me dice necesitamos ir a una licitación. Entonces necesito esto, reconstruirlo. Y le dije ahí tiene sentido porque yo te voy a cobrar muy caro, pero para ti tiene muchos ingresos asociados a esto, pues entonces se paga por sí solo. No es hacerlo porque sí va a tirarlo a un cajón o dejar un PDF muerto en una carpeta, sino que realmente tiene sentido. Y después me pasó lo mismo con la Vale y después, sí, hagámoslo porque me lo está pidiendo un proveedor, etcétera, y necesitamos ir a pedir al banco esto, etcétera. Entonces, porque además esto siempre pasa, cuando tú tomas los estados financieros de otra persona, nunca te van a cuadrar. O sea, tú siempre le vas a encontrar algo y es lo mismo que te pasa en auditoría. Cualquier auditor, aunque esté todo perfecto, te va a tirar algo, porque si no, ¿para qué lo estoy contratando? Es como un defecto profesional. O sea, yo podría tomar 5 años después los estados financieros de mi equipo y probablemente encuentre algo que no me gustaba a mí mismo. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Por eso creo que además no es tan saludable, porque nuestro trabajo no se basa en tirarle tierra a los contadores anteriores. Entonces, creo que depende de la situación, pero solamente si tiene algún fin, algún propósito, nosotros reconstruimos eso. Uh-huh. Claro, tú hablabas, y me pongo por ejemplo lo que hemos hablado en algún capítulo, ¿no? Que el cliente ha estado tanto tiempo sin tener unos resultados, unos estados financieros, porque ha dirigido su empresa mirando la primera línea y la última línea. No ha tenido en cuenta todo lo que hay en el medio. No ha tenido en cuenta
el personal, no ha tenido en cuenta una estrategia de crecimiento, no ha tenido en cuenta ocupaciones, no ha tenido en cuenta todo lo que hablamos, ¿no? Todo lo que hay entre la primera y la última línea, que es lo que nos tiene que dar la viabilidad de la empresa, no solo la última línea, el dónde podemos ahorrar o dónde podemos gastar más, ¿no? Al final, cuando tenemos cuando tenemos esta primera y última línea, claramente la trabajamos en un Excel. Y como siempre decimos, el Excel lo aguanta todo. Tú en el Excel puedes decir que vas a facturar 200 millones solo con un trabajador. Y el Excel te va a decir, ok, si tú en el Excel vas más bajo en la última línea, vos vas a arreglar la primera y la vas a tirar, ¿no? Y el Excel al final hace lo que tú le digas. El Excel no entiende de estrategias. El Excel simplemente lo que tú le dices, celda A menos celda B, y el Excel te da una celda, un resultado. Pero él no lo analiza. Para eso tenemos que estar nosotros. Nosotros tenemos que analizar mensualmente o semanalmente, dependiendo cuál sea el negocio, qué vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, cuándo y a dónde, ¿no? Hacia dónde vamos, cuál es la idea de poder hacer esto. De esta manera podemos empezar a rayar una pizarra, ¿vale? Podemos empezar a rayar un papel, o los más tecnológicos, un iPad o cualquier otro elemento o cualquier otra aplicación, ¿vale? Donde podemos desarrollar el camino que vamos a llevar. No olvidemos que la planificación necesita una estrategia. ¿Por qué? Porque al final el que piense que lanzarse con una empresa en vez de empezar un emprendimiento que iba a ser un camino de rosas, sí, va a ser un camino de rosas, pero va a empezar por las púas, va a empezar pinchándose, ¿vale? Y va a empezar por lo más áspero y lo más agrio de todo negocio, ¿no? El poder lanzarlo. Y para lanzarlo, lamentablemente, no es un camino fácil. Cuando tenemos un pensamiento, como hablábamos al principio, todo es muy fácil, todo va a salir perfecto. Pero claro, tenemos muchos inputs del exterior que nos van a ir poniendo pruebas al final, nos lo van a ir poniendo difícil. Yo creo que tanto Nico como yo entendemos un poquito, ¿no? de lo bonito que es sobre el papel y lo que se convierte en la realidad. Absolutamente, absolutamente. O sea, creo que de tus clientes o de nuestros clientes, hay muchos que llaman a las 2, a las 3 de la mañana y en realidad uno no puede exigirle a los equipos que contesten. O sea, yo veo que los sábados, los domingos de repente escriben, legalmente después si no recursos humanos me reta, pero eventualmente uno dice, oye, yo me he sentido así, yo he tenido que hacer una teletón para pagar los sueldos a fin de mes. Entonces cuando ellos dicen, oye, estaba pensando en esta idea, si yo estoy despierto, conecto porque, o sea, contesto y conecto porque entiendo como esa necesidad y creo que ahí también la estrategia es justamente algo que se ha cuestionado mucho un dueño de la empresa y eso es justamente, o lo he visto en muchas empresas y eso es justamente quizás el valor agregado que puede tener J-Mentoring o Sur Consulting cuando asesoramos a nuestros clientes. Hay muchas empresas que están continuamente innovando y pensando y haciendo ruedas cuadradas o hamburguesas cuadradas, ¿no? Y al final no nos olvidemos que lo bueno no solo se copia y se mejora, no se desestima. O sea, cuando tú ves que tu competencia está haciendo algo bueno, replícalo. No, o sea, no pasa nada porque repliques. Obviamente, replica y mejora, ¿no? Busca cómo puedes darle a tu cliente un plus, un upgrade a lo que está haciendo tu competencia. Totalmente, de hecho eso me recuerda a las clases de organización industrial. Me recuerda a las clases de organización industrial, de competir a la Stackelberg o a la Cournot, unos modelos que no escuchaba hace harto, pero que creo que además en la medida que van avanzando los capítulos se va aclarando más tu voz. Así es, poco a poco estamos ya ahí en las negociaciones. Yo creo que en 3, 4 capítulos más, en un mesecito más, yo creo que ya podremos develar quién hay detrás de esta voz. Buenísimo. Bueno, ¿y qué experiencia te ha dejado en tu asesoría a directorios de cómo esa estrategia es difícil verla desde distintos ángulos, tan técnicos como pueden ser operativos, logísticos, administrativos, financieros, tributarios? Cuéntanos un poco más. Mira, yo cuando voy a un directorio, yo tengo una estrategia para presentar el directorio, ¿no? Y como tú bien decías, cuando los datos son malos, bueno, pues intento darle más énfasis a los buenos datos y también intento hablarle a cada socio de lo que le interesa. O sea, nuestro directorio está conformado
5 directores y un asesor realmente. Entonces a cada uno le hablo con lo que interesa. Tengo al director que le gusta el enterarse o el tener un resumen de lo que está pasando en el mercado, pese a que él ya lo sabe, pero necesita saber que yo lo sé. Vale, entonces a él parto el directorio explicando un poquito cómo está el mercado y se lo explico a él y le miro a él. Luego tengo otro que se fija mucho en los gastos, pues en los gastos que sé que se fija, que son los gastos que a él le interesan, le hablo a él, ¿vale? Y al final nos damos cuenta que un directorio no es más que estrategia, como decíamos, ¿no? La estrategia va para todo. Y al final, un ejemplo muy gráfico de la estrategia de cómo saber qué utilizar en cada momento es cuando hablamos de la rueda, ¿no? O sea, a ver, cuando hablamos de la rueda es algo que se inventó hace muchos años y como decíamos anteriormente, lo bueno se copia y se mejora. Entonces primero teníamos unas ruedas de piedra que eran muy costosas de mover, muy duras para mover. Vale, lo bueno que no se pinchaba. Vale, pero tenemos estas ruedas, ¿no? Y dependiendo de lo que vamos a necesitar, es la rueda que vamos a montar. Si por ejemplo, si queremos ir a la nieve, ¿vale? Aquí de Santiago la nieve queda horita y media más o menos. Bueno, pues vamos a ir con una rueda. Si vamos a ir a nieve, con una rueda de clavos. Y si no, lo que vamos a hacer es montarle una cadena. Vamos a adaptar la rueda al entorno. Vale, si nos vamos a ir a las dunas, si vamos a irnos a jipear a las dunas, yo tengo varios amigos que jipean, y ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que llevan? Unas ruedas con tacos, llevan el compresor, de manera que cuando entran a las dunas bajan la presión, y cuando salen de las dunas vuelven a llenar presión. ¿Qué es lo que hacen? Nuevamente adaptan la rueda al entorno. Si queremos ir a una pista a correr, ¿no? Tú y yo tenemos un amigo, Seba Soto, le mandamos un abrazo desde aquí, que él hace drift. Él tiene varios coches preparados para hacer drift. Entonces, él no solo tiene la rueda preparada, una rueda lisa, una rueda lo más lisa posible y una pista sin impurezas. Pero claro, él además tiene un coche preparado, tiene un coche modificado. Vale, volvemos a lo mismo, ¿no? Él desarrolló una estrategia con su vehículo para poder hacer drift. Y al final todo es lo mismo. Y no seguimos con una rueda. En todo momento estamos hablando de una rueda. Pero hemos hecho 5 cosas distintas, 5 variables distintas con la misma rueda. Vale, al final lo que decimos, la estrategia se adapta a lo que necesitamos. Pero al final primero tenemos que sentarnos y pensar qué queremos hacer. Una vez que sabemos qué queremos hacer, tenemos que pensar cuándo lo queremos hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuál es la fecha, cómo vamos a llegar a esa fecha, con quién lo vamos a hacer. Vale, tengo el equipo para hacer esto, voy a necesitar el incorporar piezas para el equipo, voy a necesitar comprar máquinas, ¿qué voy a necesitar para poder desarrollar este proyecto y poder lograr este objetivo? Vale, y aquí al final, cuando hablamos de comprar, cuando hablamos del equipo, toma mucha presencia o mucha importancia el poder abrir un balance, el poder abrir una cuenta de explotación y no solo fijarnos en la primera o en la última línea, ¿no? Porque cuando a Sur Consulting le llega un cliente complejo, le llega un cliente difícil, al final, ¿cuáles son las estrategias que tú ocupas para poder darle respuesta? Lo ocupas sí o sí, el equipo que tú tienes es el mismo equipo que ocupas para todos tus clientes, o al final tienes que generar alianzas, tienes que generar contrataciones, o tienes que buscar algún tipo de partner para dar soluciones. Pero espera, no me respondas aún. Chan. Vamos a dejarlo para la próxima semana. La próxima semana, el miércoles, como todas las semanas, tendremos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque queremos que los podcasts los escuchéis con tranquilidad, que los podáis escuchar de una y no tengáis que perder el hilo. Así que hasta aquí esta semana. ¿Te gustó este capítulo? Dale a seguir y no te pierdas la segunda parte de este episodio.